Encontrar razones de la fe, de lo que creemos. Respuestas accesibles sobre todas las dudas que tenemos sobre la Iglesia, la doctrina, las costumbres, la moral y el dogma. Para así provocar un pensamiento que nos ayude a tener un juicio crítico y un criterio propio acerca de nuestro paso por esta vida. Bienvenidos. Ya comienza Parresía. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del podcast Parresía. Ya tiene nombre, ya tenemos video. El Padre Miguel hizo todo un seteo de luces. Ahí vamos mejorando cada vez más. Y cada vez mejor, gracias a Dios y para gloria de Dios. Esperemos que les hayan gustado los capítulos anteriores. Y acuérdense que este podcast son temas convencionales, temas reales del día a día, de preguntas, como dice ahí por ahí la intro del podcast, preguntas de a pie. ¿Qué quiere decir esto? Que son preguntas que nos surgen a todos los católicos, a todos los cristianos, los que vivimos en Cristo día a día. Así es. De muchas cosas que suceden, pero que ni siquiera nos damos una idea de cómo es que suceden, de qué respuestas tienen, de las cuales hay muchísimas. Padre, muchas gracias por... No, hombre, a ti, José Ignacio. Yo creo que con la introducción que te echaste, más de alguno podría decir, bueno, ¿a qué nos estaba dirigiendo? ¿No? Y como que el tema se va perfilando. A ver, ¿lo introducimos? Vamos allá. Y va a ser hoy, tú dilo. Pues es una pregunta que me hizo hace un par de horas José Ignacio sobre la misa. Pero no nada más de que qué es la misa y responder, pues, mira, es tal, como quizás a veces en textos lo podemos encontrar o incluso en otros sitios de internet, ¿no? Creo que tu duda era un poco más profunda y esa es la que creo que sería bueno exponer también. Sí, les quiero compartir que hace unos días tuve la fortuna y la bendición de que me invitara el Padre a un taller de sanación. Muy bueno. De mediodía. Yo no sabía como que a qué iba un poco. Sabía que iba a cantar, que iba a haber exposición del Santísimo, que íbamos a hacer unas horas santas. Así es. Hablando acerca del perdón, etcétera, ¿no? Pero dentro de la meditación que hubo ahí, que él empieza hablando, a ver si luego nos lo compartes, porque la verdad es que todo lo que platicaste al principio sobre el perdón y eso creo que es muy bonito y muy interesante, sí, y muy esperanzador para mucha gente. Me surgió la duda dentro de la meditación. A mí siempre me llama la atención, y perdónenme que ande ahí como trastabillando, pero ver a muchos sacerdotes jóvenes oficiar la misa. Okay. Porque al momento de verlos, siempre queda esta cosita, esta espinita de pude haber sido yo, ¿no? También. Y ¿qué pasa? Todavía se puede. Pero ¿qué pasa en tu vida, en tu cabeza, en tu corazón, dentro de la misa? Y yo también quiero entender los momentos de la misa. ¿Qué sucede realmente? O sea, ¿para qué vamos a la misa? Me queda claro que a recibir el cuerpo de Cristo, sí, y a escuchar la palabra de Dios. Pero dentro de todo eso que es, digamos, la introducción, creo que hay muchísimas otras cosas que a mí me generan inquietud, dudas, incertidumbre, que no entiendo del todo a todo en respuestas de a pie que sí sucede en la misa. Sí, pues mira, es muy padre esto. El tema a mí me gusta bastante, me apasiona todo lo de la misa, de hecho. Y a ver, hay que poner ahí también un dato interesante. El Concilio Vaticano II, en la década de los 60s, reformó la liturgia, de modo que los ritos son una parte esencial de la religión, okay, cambiaron también. Entonces, antes estaba la misa 100% en latín. De hecho, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela me comentaba que ella, cuando iba a misa, no entendía nada y entonces estaba rezando el rosario constantemente. Y llegaba el momento de la comunión y se acercaban a comulgar y después bendición final y se iban. Porque mucho era el sacerdote volteando hacia el altar pegado a la pared. Entonces el cura le daba la espalda al pueblo de Dios y muchas veces ponían como una especie de cortina
entre el sacerdote y el pueblo. Me tocó verlo alguna vez en una ida a Roma. Sí. Entramos sin querer a una iglesia y todavía era con el rito anterior. Y mi mamá tiene en su casa un altar, no sé si era de la Catedral de Saltillo, Coahuila, porque de ahí era la familia de mi papá, Okay. donde está todavía es un mueble, pues, el altar, todavía como se daba la misa al revés. Exactamente. Ahora, todo esto tiene una explicación que es maravillosa y realmente me gusta mucho. Cuando estudias teología, como que te vas enterando un poquito más de estas cosas y a veces no entiendes el por qué el padre le está dando la espalda al pueblo y aquello es como entre comillas hasta retrógrada y qué les está pasando y luego el latín que no se entiende y puede haber gente que realmente diga qué bueno que dieron ese paso de que fuera viendo al pueblo y que fuera en español. Pero también hay otro sector que dice no, a mí me gusta más que sea en latín y que sea viendo siempre hacia el este. Okay. Esto que estoy diciendo del este es muy interesante porque el sol surge del este. Ajá. O sea, cualquier amanecer es el este y el oeste, que es el poniente, el ocaso, pues ahí también es cuando el sol desaparece, ¿no? Cuando estamos pensando en la venida de nuestro Señor, es el sol de justicia, o sea, de donde nace el sol, que es el este. Uh-huh. Por eso la liturgia se enfocaba siempre hacia el este y todos los altares y las iglesias se construían en esa dirección. La Basílica de San Pedro, ¿no? Es muy claro. Justo, de modo que el sacerdote está como dirigiendo al pueblo que está detrás de él hacia el encuentro con Cristo. Ok. Entonces, es una belleza tremenda porque cuando entiendes lo que hay de fondo, te das cuenta que no es nada más que le está dando la espalda a la gente, como si fuera, entre comillas, una falta de respeto. Ajá. Se trata de que los está dirigiendo hacia el encuentro con Cristo, él siendo sacerdote mediador, puente entre Dios y los hombres, que es lo que dice la carta a los hebreos. Entonces, está muy padre. ¿Qué pasa en el Concilio Vaticano II? Cambia esto porque la eclesiología, esto es la concepción de la iglesia, se vuelve más fuerte el tema del pueblo santo de Dios. Uh-huh. No es solamente el sacerdote que tiene la misión como de llevar al rebaño a Cristo, sino que todos los laicos adquieren un papel protagonista. Y entonces Cristo sigue siendo el centro. Cuando el sacerdote se voltea y el altar se despega de la pared, ahora está el sacerdote viendo al pueblo, el pueblo viendo al sacerdote, pero ambos contemplando a Jesucristo en el altar y en una cruz. Por eso todo, ya como una asamblea, gira en torno a Jesucristo. Okay. Entonces, incluso ese tipo de cosas fueron cambiando, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta aquí. ¿Tiene algo que ver con cómo eran las sinagogas en tiempos de Jesús? O sea, ¿también estaban orientadas en algún sentido o no? Y Jesucristo, digo, a lo mejor no se sabe, esto es una duda, pues. Sí. Predicaba viendo hacia, supongo yo, ¿no? Me imagino a Jesucristo en la sinagoga predicando, viendo hacia la gente. Ah, bueno, eso siempre. O sea, siempre se predica viendo hacia la gente. ¿Incluso en el rito anterior? Incluso en el rito anterior. Okay. Aquí todo el tema es que el sacerdote guía al pueblo al encuentro con Cristo y enfrente de él está el altar, que es en donde se realiza el sacrificio pascual. Ahora, el altar es también Jesucristo. Claro. ¿No? O sea, él es el altar, es la víctima y es el sacerdote. Por eso nosotros cuando celebramos misa, no es nada más Miguel Guerra que está ahí como en una especie de actuación o performance haciendo algo para el pueblo. No, es in persona Christi, o sea, está Jesucristo como sacerdote porque él es el único sacerdote y todos nosotros participamos de su sacerdocio, que está ofreciendo un sacrificio que es él mismo porque él es el Cordero de Dios sobre el altar que es también él mismo porque es el altar de Dios. Entonces, okay. A ver, me surge aquí. Es un misterio, o sea, está tremendo. No, pero está bien interesante. Digamos, si lo pusiéramos así, en la misa, digamos, tu papel como sacerdote es el papel de Jesucristo. Así es. Entonces, ahorita me empiezan a caer veintes y entiendo que recordamos durante la misa la última cena, justo, ¿no? En la partición del pan y el vino. Pero también en la predicación, recordarías a Jesucristo predicando en sus tiempos, hace 2020 años. Sí. Más. O sea, de hecho, por lo mismo, quien está facultado para
para dar una homilía como tal, o sea, una predicación sobre el evangelio. Y la lectura evangélica es aquel que tiene el grado del orden. Esto es el diácono, el presbítero o el obispo. Ujú. Si tú dijeras, oye, yo quiero leer el evangelio, te van a decir, mira, no, si quieres puedes leer la primera lectura, la segunda, el salmo, Ajá. pero el evangelio hasta cambia incluso, porque ya no dices palabra de Dios, dices palabra del Señor. O sea, sí tiene un lugar especial. Y no decimos te alabamos, Señor, sino contestamos gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús, que es diferente, ¿no? Entonces, en la misma predicación no es lo mismo si yo, por ejemplo, doy un retiro y en el retiro pues está predicando el padre Miguel Guerra. En la misa, aunque esté predicando el padre Miguel Guerra, que puede gustar o puede no gustar, pero también hay que entender que en esa explicación de la palabra está la misma palabra del Señor, porque se da en el contexto litúrgico de la Eucaristía. De acuerdo. Yo tengo otra duda ahorita, Sí. sea, ahorita que dices justo de esto. Siempre decimos que la Biblia es palabra del Señor. Y a lo mejor voy a cambiar un poquito el contexto y volvemos hacia la misa, ¿no? Pero Sí. el otro día me surgió esta pregunta y creo que es buen momento para hacerla. Si la Biblia es palabra del Señor, o sea, yo siempre he pensado y tengo claro que los evangelios son palabra del Señor, o sea, son el relato de 4 evangelistas Sí. hablando de la vida de Jesucristo, ¿no? De lo que sabemos. Porque, digamos, de la parte cuando fue a Egipto, etcétera, hay muchas cosas menos, ¿no? A partir de que empieza su vida pública es un poco más público y entiendo que a lo mejor Pablo, que se va con María, con la Virgen María a la isla de Patmos, si no me equivoco, después le habrá contado algo de cuando antes de los apóstoles y lo habrán escrito, ¿no? Okay. De esta vida de Jesús. Eso entiendo que sea palabra de Dios, pero el Antiguo Testamento, te lo digo porque el otro día estaba viendo una película, la de la liberación del pueblo judío. Sí. Y qué feo Dios. O sea... A ver, ¿pero ahí estamos en la misa o estamos en No, la lectura de la no, misa? por eso. O sea, nada más vamos y volvemos, ¿no? Claro, a lo claro. mejor lo agarramos para otro episodio del podcast. Sí. Pero siendo también palabra de Dios, me parecía, y a lo mejor sí valdrá la pena dejarlo para otro episodio. Sí, eso pero, es bueno. me parecía como surrealista. O sea, plagas y cuantas cosas que no hemos vuelto a ver nunca más. Bueno, la pandemia es una especie de plaga. Bueno, Digo, sí. por decir algo, ¿no? Sí. Pero así como el que otro gancho al hígado, ¿no? Pero hoy no la vemos como mandada por Dios. No, para nada. Y es que esa es la cuestión. Los escritores sagrados, o sea, tenemos que ser conscientes que antes el tema de la religiosidad del hombre, que es algo que tenemos, lo queramos o no lo queramos, porque es parte antropológica, y eso incluso se puede descubrir por la filosofía, que es el estudio de la sabiduría, es el amor por la sabiduría. Sí tenemos una parte de religiosidad que está siempre en búsqueda de lo trascendente, está en búsqueda de Dios, ¿no? Los pueblos aborígenes, los iniciales, los indios, qué sé yo, todos siempre tenían dioses y tal. No porque fueran verdaderos o falsos, porque en ese discurso era la búsqueda, ¿no? ya luego Sí. se puede entrar. O sea, es interiormente como que veían todo desde un plano religioso, que es válido. Que hoy se ha perdido mucho por la ciencia, la técnica, el racionalismo y tal. También creo que ahí también hemos dado un paso equivocado, ¿verdad? Porque es parte, digamos que estructural de cada ser humano. Pero bueno, más allá de esto, los escritores sagrados, cuando redactaron esos libros, que no fue ni siquiera de corrido sentado con una pluma, o sea, imagínate en aquel entonces lo que tomaba redactar eso, están viendo la realidad desde su religiosidad. Claro. Entonces, cuando yo digo, y Dios nos mandó las plagas, hay que entender lo que la persona nos está diciendo. A eso se le llama exégesis. O sea, vamos a descubrir lo que hay detrás de lo que escribió esa persona. Porque sí, puede ser que Dios mandó la plaga, pero también puede ser que para esa persona su modo de percibir la realidad y de darle un sentido fue que Dios, en quien él creía o ella creía, depende del escritor, mandó una plaga porque está viendo una plaga concreta. Y entonces es un modo de significar la realidad considerando a Dios. Ahora, no digo que esto sea siempre, ni porque la Biblia
lo conocemos como un libro así, Sí. grande, ¿no? Pero es un conjunto de libros. Sí. Entonces, cada libro fue escrito en un periodo por una persona diferente, inspirado por el Espíritu Santo, para anunciarnos que somos parte de una historia de salvación. De acuerdo. Y ahorita que dices, ya me vuelve a caer el 20 y entiendo, por ejemplo, los aztecas y todos los pueblos indígenas que estaban en América antes Sí. de la conquista, ¿no? Del descubrimiento de América incluso. Le daban gracias a Dios por la lluvia, por todo. O sea, ¿no? por todo, Tlaloc, ¿no? Había dioses. Ajá, Quetzalcóatl exacto. y tal, sí. Y sí, o sea, en ese sentido del entendimiento, ellos sin entender todavía un poco por esta parte tampoco de la ciencia, de cómo es que, a ver, sí, Dios crea, pero crea una máquina perfecta que funciona. Sí. Más allá de que él tenga que estar interviniendo día a día en que si llueve aquí o no llueve acá, sino Exacto. en la creación perfecta funciona. Entonces esa parte sí me queda claro con la referencia de que seguramente si les hubiera dado viruela, a los aztecas entenderían que sea un castigo. Entonces, volvamos a la misa. Volvamos a la misa. Cuéntame la misa, o sea, en palabras comunes para que entendamos todos, Sí. sin digamos, sin entrar tanto a la Claro. parte teológica, ¿qué Que es es bueno- desde el principio? Sí, o sea, que es bueno también comprenderla desde esa parte teológica, pero quizás explicado pues así como estamos Exacto, platicando, ¿no? sí. Fíjate, yo muchas veces de las preguntas que me suelen llegar es, Padre, ¿hasta cuándo puedo llegar en la misa para que me sea válida? Una pregunta. 2, si la recibo por internet ahora o por los medios digitales, por el tema de la pandemia, ¿qué pasa? O sea, ¿sigue siendo válida o no sigue siendo válida? 3, ¿cómo debo ir vestido a la misa? 4, ¿qué debo de responder exactamente? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces son muchas preguntas que vamos a intentar ahora ir platicando, ¿no? La misa como tal es un sacrificio, Okay. ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, ¿te acuerdas tú de ese pasaje de la escritura en donde pues va José, va María, el niño Jesús, y entonces lo presentan ahí en el templo y tal, y compran unos pichones? Y esos pichones era para ofrecerlos en sacrificio a Dios, ¿no? Y entonces había sacerdotes que venían del pueblo levita o de la rama de los levitas, que eran los encargados de ofrecer estos sacrificios, y entonces ahí ellos entraban al templo, en donde estaba un área más grande, más pública, que se llamaba el Sancta, ¿no? Sancta, así como el santo. Y luego, más adelante, había un espacio más pequeño en donde estaba o representaba que estaba el Arca de la Alianza, que es la presencia misma de Dios, y le llamaban el Santo de los Santos. O sea, estaba el Santo y el Santo de los Santos. Y antes de entrar al Santo, estaba como una especie de recepción, en donde la gente incluso podía acercarse. Esto en tiempos de Jesús. Esto en tiempos de Jesús y en el templo judío. ¿Y con qué lo representaban? O sea, si nosotros hoy lo representamos con la Eucaristía, digamos, con el pan, y está la custodia, Sí. y está, Sí. todo, llegamos al cuerpo, nosotros llegamos ante el cuerpo de Cristo, ¿no? Ante Así es. Jesús vivo. Sí. ¿Ellos cómo? O sea, ¿cómo? Justo está el Arca de la Alianza. Desde el libro del Éxodo, nuestro Señor les pide fabricar un arca, incluso les da hasta las medidas exactas, creo que es en el libro de Números, en donde les dice cuánto deben de medir los querubines, cuántos deben de tener, porque ahí va a estar mi presencia, dice. Entonces la presencia de Dios estaba en esa arca. Ese Santo de los Santos era el espacio privilegiado en donde una vez al año se entraba. Y de hecho cuando entraban, los amarraban como con una cuerda grande. Y por ejemplo Zacarías es cuando él entra ahí, que se encuentra con el ángel, y entonces queda mudo. Era una vez al año que podían entrar ahí. Y los amarraban con una cuerda porque no sabían si al encontrarse con la presencia de Dios, que cuando la escritura dice el ángel del Señor, se refiere a Dios mismo, iban a quedar muertos por la contemplación de él o por lo que sea, ¿no? Entonces les ponían también una campanita. Si la campanita sonaba como si un bulto cayera, sabían que no iban a poder salirse ellos mismos caminando de ahí, entonces nada más lo jalaban con la cuerda. Okay. O sea, como para decir, bueno, pues ya pasó lo que tenía que pasar y tal, ¿no? Y en el Santo, ahí la gente sí podía entrar, pero también era un lugar reservado. Como te digo, fuera del Santo estaba el atrio, ¿no?
En el otro era más fácil la predicación, más fácil el poder acercar a la gente y tal. ¿En el santo había un arca, un algo? No, el arca estaba en algo? el santo de los santos. Un arca, digamos, de... Como un baúl, como una especie de cofre, como una especie de baúl. ¿Que guardaba algo? No. De hecho, hay así como estudios y tal, científicos, investigadores que todavía quieren encontrar el arca de la alianza, ¿no? O sea, la original, ¿no? Ajá. Estaría muy padre que la encontraran, la verdad. Porque también es parte de la historia, ¿no? Y parte del mismo pueblo judío, pues que nos fue heredando muchísimas cosas. Claro. Pero a ver, aquí el caso es, para no irnos perdiendo en mil temas, la misa como sacrificio trae todo ese fundamento judío, ¿no? Cuando nuestro Señor de repente dice, yo soy el Cordero de Dios, o cuando Juan el Bautista lo señala y le dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las familias que tenían menos ofrecían pichones o palomas. Las que tenían más ofrecían corderos, ¿no? Okay. Entonces, el cordero también se sacrificaba. Y de hecho, se podían poner de acuerdo varias familias, comprar un cordero, sacrificarlo, y luego también está explícitamente cómo tienen que hacer el sacrificio. Que el sacerdote que lo hace se quede con una parte, que la grasa se queme toda para que se eleve a Dios. O sea, es una cantidad de significado lo que tiene. Uh-huh. Claro, la grasa cuando se quema se eleva a Dios. Entonces la ofrenda llega a Él y es lo que se ve. Y luego tú te tienes que comer la carne cocida, una parte de ella, que es parte del animal, y es como una especie de comunión. O sea, tú estás comulgando con el sacrificio de la divinidad. Hay muchísimas cosas que luego nuestro Señor, cuando vino Jesucristo, las hizo de Él. O sea, Él es el Cordero, Él es el sacrificado, Él está en el madero, Él como el que asume todo esto. Entonces, cuando la misa comienza, tenemos que ponernos en actitud de que no vamos a ver cómo hará el Padre. Porque eso es como, de verdad, lo más accidental, periférico que pueda haber. Lo esencial, o sea... ¿Y no será lo más común? Sí. Porque ahorita que lo dices, o sea, yo generalmente busco una misa porque te gusta cómo habla el Padre. Por la predicación del Padre. Sí, que es muy cierto. Y ahí también hay que hacer un esfuerzo y tenemos, pues sí, que irnos formando cada vez más los curas y tal. Pero es muy cierto que la persona, o sea, el católico que se acerca a una celebración eucarística no debe de hacerlo por cómo está forrado el regalo. Debe de hacerlo por lo que trae dentro, por el regalo mismo, que es la Eucaristía, que es el sacrificio. Y cuando decimos Eucaristía no es nada más el momento de la comunión. O sea, es desde el inicio, cuando estás comenzando a entregar a Jesucristo. Porque ninguno de nosotros es capaz de salvarse por sí mismo. Todos necesitamos a Él, a Jesucristo. Por eso muere en la cruz por nosotros. Que bueno, ya después es otro tema que se puede tratar, ¿no? Entonces, acercarnos a la misa con una actitud de literal, estoy yendo al Monte Calvario. O sea, no es un momento, por decirlo así, alegre. No es un momento como para todos llegar aplaudiendo y decir, venga aquí. Es un momento que cuesta, es un momento doloroso, porque a quien más amas, que es al Hijo de Dios, lo vas a estar sacrificando. Y eso... Digamos, sería como, para ponerlo un poquito más en palabras que todos los que nos escuchen también podamos entender, sería como si fuéramos a tu fiesta de cumpleaños, o sea, digamos que vamos a una celebración, pero aquí vamos a ir, en lugar de a recordar que tú recorriste 365 días en esta tierra, vamos a ir a recordar el día que crucificamos a Jesús. Exactamente. Pues que suena duro, ¿no? Suena duro, pero es que también es duro, por ejemplo, entrar en cualquier iglesia, mirar hacia el frente y ver a un ser humano crucificado. No es normal. O sea, lo que estamos contemplando a nivel racional, muy humano, uno dice, ¿pero qué les da a estos católicos por entrar a un lugar en donde hay una persona humana crucificada? Es hasta medio sádico. Pues sádico y medio. O sea, pensado ya así. Y luego incluso lo traemos colgado en el cuello. Claro. Oye, qué bonita cruz. Pues sí, pero traes a una persona ahí que está crucificada. Y es un padecimiento tremendo y es un dolor. Entonces,
como de que nos hemos acostumbrado, creo yo, a ver a Jesús crucificado y hasta lo hemos podido llegar a dulcificar un poquito con el arte, ¿verdad? Y decir, pues se ve muy padre así, métele tal color, no sé qué, esto, que lo otro, ¿verdad? Pues, oye, o sea, ¿quién en su sano juicio va a estar haciendo arte de una persona que fue, o sea, martirizada, asesinada, lo que quieras, sí. De un modo muy cruel? No, hombre, dibújale un poquito más como de estigmas, como de llagas, como de heridas, porque tuvo muchos latigazos, que se vea más sangre, como que... Espérate, o sea, estamos hablando aquí que si lo contemplamos, no es porque le hemos encontrado, entre comillas, lo bello en el dolor, en el tipo de arte que se puede llegar a hacer. Lo estamos contemplando porque es quien murió por nosotros. Y entonces ya esa contemplación de él así, al menos a mí, cuando empiezo una misa, claro que siento como pena, como dolor, como me estoy acercando a lo más sagrado porque es de alguien que dijo, voy a hacer esto por ti. No me estoy acercando a otra cosa más que al acto de amor más grande. Ahora, una pregunta. ¿Te pasa todas las misas? A ver, entiendo que oficias misa todos los días, por lo menos una vez, ¿no? Sí. A mí me pasa que cuando yo voy a misa y hay unas misas que salgo, a ver, que inflado, me llegan mucho más y otras que pues bueno, lo voy a decir porque es real, ¿no? Más mero trámite. ¿No? Sinceramente, vaya, siendo honesto. O sea, para que no sea pecado. Exacto, y ya. Sí, porque hay que ir, ¿no? Okay. O sea, y hay otras que salgo y digo, a ver, quiero que no acabe, ¿me explico? Sí. ¿Para ti es igual? También sucede. Sobre todo porque es diario, ¿verdad? Y a veces uno puede, o sea, entre comillas, como arrutinarse, pero por eso hay muchas plegarias, hay muchos prefacios, hay una diversidad de textos que también ayuda como irlos cambiando y explorarlos todos para no acostumbrarnos al misterio tan sagrado que estamos viviendo. Tengo un tío que dice, híjole, es que a mí me fascina la sopa de lentejas, pero sopa de lentejas todos los días. Sí, no. O sea, llega un punto en el que... Pero por eso hay que variarle. O sea, por ejemplo, hay sacerdotes que solamente les gusta decir la plegaria eucarística 2, que ahorita entraremos a lo que es la plegaria eucarística. ¿Por qué? Porque es una plegaria breve, es la que todo el mundo conoce, es la más rápida, es la que... pero también está la 1, que es el canon romano. También está la 3, está la 4. Y luego hay otro tipo de plegarias de la reconciliación, en agradecimiento, para misa de niños. O sea, hay muchísima riqueza en la liturgia. Cuando no se vive así, entonces puede llegar el punto en el que, bueno, otra vez a misa, y el cura a ver de qué habla, pero estoy aquí para que no sea pecado. Ahora, fíjate bien en esto, o sea, alguien que se acerca a la celebración eucarística y que un poquito pues llega medio raspando y que sí, que el celular, me llega un mensaje, me distraigo y tal, ante el momento más grande de amor en donde una persona está dando su vida por ti, y no es una representación. O sea, dicen, este es el misterio de la fe porque entramos nosotros en esa realidad. Acuérdate que ya hemos dicho antes que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. De acuerdo, sí. Y que por lo tanto Dios es un eterno presente. Ese santo sacrificio en la cruz, en el Monte Calvario, se actualiza así. O sea, nosotros entramos en un tiempo diferente cada vez que empieza la celebración eucarística. De modo que lo que estamos presenciando es el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. Ok. Aunque se vea, pues sí, es que se ve como forma de pan, es que se ve como, pues sí, como que no. Y a veces hasta el sacerdote, pues nada más le hace así, lo sube rápido, luego lo baja y como que le falta devoción. Bueno, eso ya también es un tema interesante que se podría ver después. Pero la actitud con la que uno llega ante tal donación, creo que sí debería de plantearnos la necesidad de, como casi con una especie de, como de compunción, ¿no? Como de decir, aquí está el santo, aquí está Dios, aquí está mi creador y me voy a encontrar con él. Ahora, ahorita que dices eso, a mí hay una cosa que siempre me llama mucho la atención, que es en el momento de la consagración. O sea, volteas a la izquierda y a la derecha o de enfrente y atrás, donde quiera que estés sentado, y la gran mayoría de la gente tiene los ojos cerrados y está viendo hacia abajo. Cuando a mí me parecería que es el momento
más importante y más bonito de la misa, donde en realidad el sacerdote, si tú estás viendo hacia el altar, también te están viendo a ti y te dicen, tomen y coman. O sea, pero tú sacerdote nos lo estás diciendo a nosotros, no lo estás diciendo hacia arriba, me explico, lo estás diciendo hacia el pueblo. Incluso muchos de los sacerdotes hacen el movimiento, o sea, lo muestran hacia la gente, hacen las manos hacia enfrente y lo entregan hacia la gente, ¿no? Sí, a ver, ahí también, fíjate, es muy curioso porque ahí nunca decimos, este es el cuerpo de Jesús que será entregado por ustedes. Decimos, este es mi cuerpo. Uh-huh. Y evidentemente no es el cuerpo mío, Miguel Guerra. Es el cuerpo de Cristo sacerdote. Por eso las palabras, y por eso te digo que somos in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo que celebramos la misa. La liturgia como tal... A nombre de, como si fuera, ¿no? O sea, en persona, o sea, no en nombre siendo, pero si tuviéramos que ponerle un siendo nombre Cristos, es como... Okay. Siendo Cristos, literal, ¿no? O sea, siendo Él. Por eso este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y fíjate, no dice que fue entregado, o sea... ¿Qué será? Que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre de la nueva alianza, tal. O sea, es una acción en donde entramos en ese momento a vivir con Jesucristo lo mismo de la última cena, que es muy fuerte. Ya si le hacen así, que parece que te la están entregando, o si... Lo que dice la rúbrica, que la rúbrica es como el texto del misal, dice que se eleve ligeramente el cuerpo de Cristo, y después que uno termina, que se ha entregado por ustedes, está la elevación. Que esa elevación también fue algo introducido en la liturgia para darle significado y realce al mismo cuerpo de Cristo y mostrarle al pueblo que lo que tienes en la mano es la carne de Cristo. ¿No? Porque luego, ¿y qué es lo que tiene ahí? No, te estoy mostrando al mismo cuerpo. Y luego la sangre, ¿no? Pero ahora, esto que estamos hablando es literalmente el momento eucarístico más fuerte. Antes está la liturgia de la palabra. Y quisiera tocar eso brevemente. La liturgia de la palabra es, desde que empieza el canto inicial, o si no hay canto inicial, está siempre una antífona de entrada. Y la antífona de entrada, ¿para qué nos ayuda? Para recordar a dónde estamos llegando. De hecho, por lo regular es, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi única fortaleza, voy a entrar al altar de Dios. O sea, es siempre una línea de un salmo, de un versículo que nos ayuda a entrar en esa presencia. Uh-huh, fíjate, está la antífona de entrada. Y luego hay en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ya que tomamos conciencia con la antífona que estamos entrando en un lugar sagrado, ahora nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, y luego la paz del Señor esté con ustedes. Ya de entrada, podemos llegar turbados, distraídos, con mil cosas en la cabeza, y Él nos dice, la paz. ¿Por qué la paz? Porque en la paz está Dios. Uh-huh. Dios no está en donde no hay paz. De acuerdo. Y es cuando le decimos, y con tu espíritu. Ahora, ¿qué sucede justo después de eso? ¿Por qué con tu espíritu? Ahorita me quedé, o sea, es con tu persona, contigo. Pero contigo, sacerdote, sí, contigo. Con tu alma, contigo, ¿no? O sea, el Señor esté con ustedes, bueno, y también contigo, ¿no? De hecho, en inglés, antes, en el misal era and also with you. Y luego lo cambiaron a and with your spirit, ¿no? Entonces, como que lo adecuaron a lo que en latín dice, pero en el fondo es eso, y también contigo. ¿Te acuerdas tú qué sucede justo después? Sí. ¿Qué es? A ver, o sea, estamos empezando la misa. Estamos empezando la misa. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y luego, después de eso. Bueno, te voy a ayudar un poquito, ¿no? Pero es, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Claro. Entonces, el acto de contrición. El acto de contrición. Entonces, reconocemos nuestros pecados, ¿por qué? Todo tiene un sentido. Parece que como que, bueno, pero ¿por qué se hace esto antes, esto después? Cuando te encuentras con Dios, es tan fuerte su luz, su presencia, su verdad, su todo, que lo primero que debemos hacer es nosotros reconocer nuestros pecados del mismo modo en que Pedro le dice también, apártate de mí que soy un pecador. Uh-huh. O sea, hay una conciencia
de quién es Dios, de su santidad, que automáticamente le decimos, Señor, aquí están mis pecados, perdónamelos, porque yo no puedo estar contigo si tengo pecado. De hecho, el pecado es como el opuesto de estar con Dios. Quien quiere pecar, quien vive una vida de pecado, quien escoge el pecado en su vida, está escogiendo lo que no es Dios. Y entonces reconocer el pecado para decirle, perdónamelo, y que eso me acerque más a ti. O sea, ya vine físicamente a tu casa. Ya me puse en tu presencia. Ya reconocí que es un lugar sagrado. Ahora te digo, me quiero acercar a ti, que tú te acerques a mí, y aquí está mi pecado para que me lo perdones. Ok. ¿Te das cuenta de cómo va construyendo? Sí. Ahora me quedó una duda de lo que dijiste hace ratito, o sea, vaya, qué necesidad de, o sea, no hay, para Dios no hay tiempo, ¿no? O sea, no hay un tiempo como el nuestro, sino Exacto. Él Eterno está presente. eterno presente. Entonces, él decide sacrificarse, o sea, crucificarse todos los días en todas las misas. O sea, porque si lo estamos haciendo, que tú lo estás Es haciendo. que es el mismo sacrificio. No es otro. Ok, o sea, solo es. Pero digamos, está sucediendo hoy también ese mismo sacrificio, ¿no? El de hace 2000 años. Pero no por eso él tiene que estar sufriendo ese dolor todo el tiempo. De hecho, sí. O sea, Jesucristo en su eterno presente, Sufre, claro que sí. pues padece ese dolor de la cruz en un eterno presente. Bueno, pero cuando San Pablo dice hay que completar los sufrimientos de Cristo con nuestro cuerpo, se refiere justo a eso. Suena muy fuerte. Hasta la segunda venida. ¿En ese momento dejará de sufrir? Hasta la parucía. Y también nosotros. Y entonces... Mis respetos, que aguante. Yo hubiera aparecido al día 2, ¿eh? O sea, no llevaría 2020 años de los nuestros así. Pues es que así es nuestro Señor. O sea, y eso es lo que está tremendo. O sea, completar en nosotros los sufrimientos de Cristo. San Pablo lo dice. Se refiere a todo esto. O sea, Él sigue anhelando que estemos con Él. Y ya ese anhelo, yo creo sinceramente que también lo hace como carcomerse por dentro, decir, quiero que estés conmigo, ¿no? Y nosotros le decimos, no, yo quiero pecar, quiero estar lejos de ti, no, y nos perdemos con mil cosas. Si a un papá de familia, a una mamá, qué sé yo, les puede doler cuando sus hijos los rechazan, y somos humanos. Imagínate cómo no le duele a Dios que te creó, que te conoce, que tú le digas, no, hombre, ¿sabes qué? Ahorita no. Ahorita no, o, ay, qué cansancio, mejor me voy a quedar acostado. No quiero darte ni siquiera una hora de las... ¿Cuántas tiene la semana? O sea, más de 140 horas, ¿no? O sea, como que qué duro también. Entonces, ese sufrimiento también lo completamos nosotros. Ahora bien, está el acto de perdón. Señor, perdóname. Cuando recibimos el perdón de Dios en el acto de contrición, inmediatamente después, y sobre todo en las misas dominicales o de fiesta, ¿qué se dice? ¿Después del acto de contrición? Se me hace que no va. Yo confieso ante Dios. Bueno, sí, entonces, justo. Ajá. Luego, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, ¿no? o Y si luego, hay o no. Y luego gloria, justo. Cuando nosotros decimos el acto de contrición, yo confieso, tal, y luego viene el Señor, ten piedad. En estas tres frases, que el Señor se repite 2 veces y el Cristo queda en medio, cuando decimos Señor, lo estamos reconociendo como el dueño de todo. O sea, como el que tiene autoridad sobre mí. Y cuando decimos Cristo, como aquel que es ungido, como el Mesías, como el que me ha venido a salvar. Y le decimos, ten piedad. Después viene el gloria. Ya que me has perdonado, ya que me siento yo incluso mejor, como más limpio, ahora sí te digo, gloria a ti, Señor, porque para ti sea toda la gloria. Y tú que estás en lo alto y que los ángeles y qué tal, o sea, hay una alegría que se experimenta porque Dios te ha perdonado. Porque cuando Él te perdona, te acerca. Y cuando te acerca, es inevitable no sentir alegría. No sé si me explique. Sí, ahora, justo te iba a decir que está muy complejo de entender si no te lo explican como tal, ¿no? O sea,
Vaya, yo nunca antes de hoy, tampoco es que no lo había preguntado, esa es otra realidad, ¿no? Pero sí, como muchísima gente. Sí, como si te acercas al sacerdote y le preguntas, te platicará y te contestará, pero si tenemos la costumbre de no hacerlo, pues te podría decir que entonces la misa no tendría ningún sentido, o sea, no tendría ningún sentido. Ay, ustedes perdonen, no se digan los que no nos están viendo, pero de pronto llega la bimba de su paseo. Órale, ve para allá. O sea, pues no, como que no que no tenga ningún sentido, sí lo tiene, pero no se entendería como del todo, pues lo que es, o sea, y aparte te voy a ser sincero, a mí de pronto me parece el Señor ten piedad, el Gloria, etcétera, me parece como, no sé, como si estuviéramos como repitiendo cosas, que no tienen como sentido, que algo de hace mucho tiempo. Sí, pero mira cómo se puede vivir cuando se comprende esto un poco mejor. O sea, cuando hay una conciencia de me estoy acercando a Dios, le pido perdón, me pongo en su presencia, le doy la gloria a Él porque es el único que se la merece. Y luego, después de la acción de glorificar a Dios, viene un oremos, el famoso oremos inicial, en donde se debe de guardar un poco de silencio y luego ya decir la oración colecta. Y después vienen las lecturas. Ahora, esta oración colecta, si te das cuenta, se llama colecta porque recoge las intenciones de todo el pueblo. De hecho, colecta es eso, es como recoger. Ajá. Entonces, ahí el sacerdote en ese momento, en su intención, tiene las intenciones de todo el pueblo y todo el pueblo que se está acercando al sacrificio del altar debe de llegar con algo. Traigo esta intención, traigo aquella, quizás, y no nada más como si fuéramos a una sala de cine, pues a ver que está ahí algo pasando y tal. O sea, como espectadores. La misa no se vive como espectadores. Estamos todos participando. No es el cura, como te digo, el que actúa, es cada uno el que se involucra. Entonces, oremos, todo mundo trae a su corazón y a su mente la intención, y es cuando el sacerdote puede decir, Padre Todopoderoso, te pedimos por tal, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Las oraciones de la misa van dirigidas al Padre. Sí. Siempre en nombre de Cristo. ¿Por qué en nombre de Cristo? Pues porque es el único mediador que le puede dar al Padre todo. Fíjate, y vamos apenas en la oración colecta. O sea, ya lo que ha sucedido ahí, que suelen pasar, ¿qué? Unos 8 minutos, 5, 8 minutos, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que ya se puede vivir y que ya se puede experimentar acá, dentro. Sí. Y entonces el modo en cómo te acercas a las lecturas ya es diferente. Ya no es igual. Sí, de acuerdo. Y las lecturas, nosotros podemos decir muchas veces, es que Dios no me habla. Es que quiero escuchar a Dios. Es que qué padre sería que se me apareciera y me dijera tal. Sin embargo, en cada misa se dice palabra de Dios. Entonces Dios nos habla en la primera lectura. ¿De acuerdo? En el Salmo hay un intercambio, hay como un diálogo, porque siempre hay una frase que se repite y que el pueblo la dice. Entonces está la palabra de Dios y tu respuesta. Y en el Evangelio está Jesucristo mismo, el Hijo, como puente entre Dios y los hombres, el mediador, que nos está transmitiendo su palabra. Sí. En el Evangelio siempre hay algo dicho por él, ¿no? A diferencia de las otras lecturas. Ahora bien, hasta ahora lo que hemos dicho, sé que es mucha cosa. Ahora, el Salmo. Hay unos salmos muy bonitos y todo, pero lo voy a decir así, a ver qué pasa, ¿no? A mí me parece como un libro de poesía antiquísimo. O sea, ese libro, ¿quién lo escribió? O sea, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué padre, pero yo jamás en mi vida le he hablado así a Dios, fuera de cuando estamos leyendo el Salmo. O sea, nunca hago una oración y digo eso, por ejemplo. Sí. ¿Alguna vez has estado enamorado, supongo? Sí. ¿Y alguna vez le has dicho palabras bonitas
a la persona con la que has estado enamorada. Sí, aunque nunca eres el pastor de mi corazón y guías mis emociones, ¿me explico? O sea, por eso te digo que... O sea, pero te nace más fácil, si estás enamorado, hablarle a esa persona, incluso hasta de un modo dulce, de de acuerdo, pero volvemos a lo mismo. No sé, pero ¿qué pasa? O sea, entiendo el poder de las palabras y entiendo el poder de la repetición también. Okay. O sea, porque también eso es un poco lo que pasa. Que no es mantra, ¿verdad? No. Eso es lo que siento también que pasa en la iglesia. Que es cuando tú te estás repitiendo varias veces varias cosas. Es más, las palabras. Por eso el tema de las groserías y todas estas cosas, la importancia que tienen. Porque una cosa es lo que va de adentro hacia afuera, pero también suceden cosas de adentro hacia más adentro, ¿no? Las maldiciones, sí. Los malos deseos, etcétera, etcétera. O sea, entiendo que todas estas cosas de las oraciones, o sea, le está repitiendo el Padre Nuestro, por decir algo en la misa, también tiene un efecto interno en nosotros. O sea, más allá de si estás poniendo o no atención en lo que estás diciendo, sí. El simple hecho de estarlo repitiendo está generando algo interno que no nos estamos dando cuenta del todo, pero que sucede. Okay. Ahora, entiendo por eso esta parte de los salmos, pero el salmo específicamente, pues a mí sí me parece algo que yo lo hago en sentido de repetición, porque no es ni siquiera mi forma en que yo me comunicaría con Dios. O sea, no es mi forma de hacer oración. Y el otro día estuve en un live que me invitaron, en otro podcast que me invitaron hace unos días, y me decían, oye, ¿y tú cómo es tu relación con Dios? Y yo le decía, bueno, yo te quisiera decir que buena, pero no sé qué opine Dios. O sea, yo quiero pensar que es buena. Y yo le decía, y tan sencillo como que mi oración es, de pronto algo sucede y le digo, oye, gracias. Y ya. Sí. Esa fue mi oración en un momento, ¿no? O sea, tampoco es que sea como tan poética mi forma, sino todo lo contrario. O sea, yo creo que mi relación con Dios hoy es como estoy platicando contigo. Okay. Así de que, oye, pues tengo esta inquietud es que también, esto. O sea, también considera que el mismo lenguaje de la cultura ha cambiado mucho. De acuerdo. O sea, el hecho de que no seamos poetas tú y yo no significa que el modo de expresar cosas hermosas sea con poesía. No, de acuerdo. ¿No? Entonces, qué bueno que el salmista, que puede ser el rey David o incluso un grupo de gente que lo ayudó, qué bueno que se exprese así. Y quizás digamos, pues el Señor es mi pastor, nada me falta y tal, pero él, viviendo en una tierra en donde había pastores, claro, pues aquí en la Ciudad de México, pues dices, ¿en dónde hay un pastor? Aquí en la calle, ¿no? No, aquí no. En Hidalgo estarán las más cerca. Pues igual, pero... Claro, gente que en ese contexto vive, que su mundo es ovejas, pastores, en donde es conveniente que haya praderas verdes y no secas. Pues claro que el Señor, mi pastor, me conduce hacia fuentes tranquilas, hacia pastos verdes, o sea, hacia en donde hay abundancia, hacia en donde hay consolación. Sí, o sea, pensándolo, tienes toda la razón. ¿No? O sea, pensándolo en nosotros aquí que vivimos en Ciudad de México, llegamos a un campo en silencio. Y dices, ay, hasta... Hay verde en el mundo, porque estamos aquí con muchísima construcción. Aquí está Dios, ¿no? En el silencio también. Exacto. Porque vivimos en una ciudad que es 200% caótica. Justo. Y que encontrar lugares en silencio es, si no muy difícil, imposible. Exactamente. Bueno, entonces el Salmo es eso. O sea, es una expresión poética porque es el mejor modo de transmitir el amor. El cariño. Okay. De hecho, hay un libro que es El Cantar de los Cantares que también es maravilloso. Sí. Amada mía, mi esposa, que vas como gacela y tal. Tú dices, ay, que medio meloso, que medio romántico y tal. Pero pues es que en el fondo es un amor que no tiene máscaras. Es un amor que no dice, qué pena. Es un amor que encima tiene un lenguaje que le posibilita expresarse así. Entonces, hay una riqueza tremenda en cada salmo. Y de hecho... Cuando se rezan los salmos, por ejemplo, los sacerdotes, diáconos y tal, todos los días rezamos el oficio de lecturas y las lecturas mismas. Hay muchos salmos y son salmodias tras salmodias tras salmodias, y cuánta consolación no se encuentra también en eso. Entonces sí, parecerá que es casi que, bueno, vamos a hacer que la gente nos aburre y que participe y ponemos ahí una línea de texto.
Pero eso es pensándolo desde un punto de vista, pues sí, sumamente pragmático, incluso muy humano, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que es Dios que nos habla y nosotros que le respondemos, y que hay como un diálogo es de dos, no es monólogo. Sí, sí. Entonces se establece una comunicación diferente. Triste de verdad es cuando estamos bien distraídos o no sé, el celular nos suena o nos vibra, no lo apagamos, qué sé yo, y nos levantamos de la butaca Sí, y, nos, sí, y, qué horror. y nos salimos. Pues casi para decir, mira, mejor ni vayas. Sí, Pero sí. de verdad mejor ni vayas. Sí, de acuerdo. O sea, si de repente, no sé, en tu familia, oye, la cena de Navidad, así por decir una cena importante, bonita, en la que está todo mundo, en la que pues van a compartir quizás regalos, quizás una palabra de esperanza por el mismo momento, y están en el momento más importante de la cena, y te marca alguien, espérame, ahí vengo. Y te pones en FaceTime Me ahí, voy ¿no? a salir. Oye, pues es que mejor ni siquiera estés aquí. Claro. Como que el interés tiene que salir de nosotros mismos. Pero eso es al constatar el misterio tan grande que estamos viviendo. No es como un regaño, porque luego hay gente que dice, ay, qué mala onda el cura, de que pues anda diciendo que apaguen los celulares y es que siempre puede haber emergencias No, y tal. y te voy a decir una realidad. A ver, o sea, como lo entiendo yo y entiendo la parte que es el triple de complicado para ustedes. O sea, digamos, ustedes están ahí haciendo en nombre de Cristo toda la celebración y la intención es llegar a los corazones de la gente y Así sinceramente no se puede llegar si el celular está sonando. O sea, no hay manera. No. Porque para entrar, y eso pasa en cualquier meditación, en cualquier oración profunda, en cualquier retiro, necesitas entrar en ti y no puedes entrar Bravo. si Eso. estás en el ruido de afuera. Eso mero, ¿no? Y se entiende que siempre hay emergencias y lo que quieras, pero antes de la época de los celulares, por decir algo, También había. también había emergencias, De acuerdo. ¿no? O sea, Sí. la verdad. Entonces, Sí, gran- si no le puedes dedicar 45 minutos, una hora máximo, qué sé yo, al Señor un día a la semana, pues no sé qué tipo de relación hay ahí. Sí. Y mantenernos siempre en que será pecado, o no es pecado y tal. O sea, como que es quedarnos del lado más corto, del lado más pobre de lo que la relación con Dios puede llegar a crecer. Ahorita que dijiste eso será pecado, otra pregunta respecto de la misa. ¿Qué pasa si yo no me he confesado y voy y comulgo? Te voy a decir mi teoría. A ver. Yo he pensado, a ver, yo sí me confieso nada más para que no me vayan a pisar ahí. Tampoco lo hago todas las semanas, lo hago medianamente seguido, pero también medianamente, ¿no? Como cada cuánto te confiesas. Pues lo haré una vez al mes. Bien. O sea, cuando en realidad siento que hay algo que necesitas. Sí. Y que estoy arrepentido, porque también esa es otra. O sea, si no, es nada más ir a hacerme menso al confesionario y a perder el tiempo, hacer perder el tiempo al Padre. Si hice algo que no estoy arrepentido, pues no me están confesando. O sea, no me están perdonando el pecado. Sí. Bueno, que ya luego entraremos también en otro podcast de la confesión. Sí. Ahora, yo siempre he pensado que a Dios le da gusto que nos acerquemos, incluso en el pecado. Porque siento yo que al recibirlo puede llegar a suceder este milagro de Dios. O sea, este milagro de Jesús que lo recibes y algo te cambia. O sea, yo siempre he pensado que es mejor estar lleno de Cristo que vacío de Cristo. Tienes toda la razón con eso. De hecho, es así. Ahora bien, hay que saber también diferenciar algunas cosas. Una cosa es pecado venial, que un pecado venial es aquel pues, que muchísimos cometemos, ¿no? Otra cosa son imperfecciones o faltas leves, que también se puede dar en muchas ocasiones, en muchos modos. Y otra cosa es el pecado mortal. El pecado mortal es en el que yo soy consciente que lo que hice es grave. De acuerdo. Que yo soy consciente que la materia en sí también no está bien. Y luego que lo hice queriéndolo. Es que eso es, ¿no? híjole, eso sí está o sea, muy cañón. Quise
es casi como decir, quise pecar. Porque, pues, quise pecar eso. Punto. ¿No? Que si lo piensas suena como, o sea, a ver, lo quise matar. Quise robar. Sabía que era la mujer del otro y se la quise quitar. O sea, vaya, suenan cosas... Son o sea, en el entendido horribles. O sea, por decir lo de matar, ¿no? Matar así a una persona, asesinarla, es materia grave. O sea, ya de por sí, la haga quien la haga, es materia grave. Segundo, yo sé que matar es materia grave. Y tercero, yo consiento en que matar es materia grave y lo quiero hacer. Entonces, eso es un pecado mortal, evidentemente, ¿no? Alguien que se decide por el pecado, ¿cómo va a recibir a quien es como la antítesis del pecado? ¿No? Iba a decir algo, pero no va a ser así, pero quisiera yo pensar que si tú quieres cometer alguno de esos pecados mortales, ni siquiera quisieras ir a la iglesia, pero sí. Es correcto. Pero sí. Por eso está el tema de la confesión, ¿verdad? O sea, siempre es, cuando hay pecado mortal, sí es bueno acercarse a la confesión y decirle a Dios, perdóname, ya no quiero decidirme por el pecado grave, ahora te quiero a ti y entonces comulgo contigo, que eres el santo. Cuando sea eso, es más bonito. Lo otro hasta nos puede ser casi que un acto en donde vayamos perdiendo el sentido de lo santo. Yo sé que Dios es santo, pero bueno, no pasa nada, voy y lo tomo. Oye, te estás lastimando. Porque es como si profanaras lo sagrado. Porque te estás decidiendo por el pecado. ¿No? Y por eso no ayuda. Cuando es pecado venial o faltas o tal, la misma Eucaristía, digamos que nos limpia de eso. Por eso hay diferentes niveles y hay que saber distinguir. Pero bueno, yo creo que podemos continuar quizás después otro episodio hablando tanto de la confesión como de estas cosas y como una segunda parte de la misa en donde ya no es nada más la celebración de la palabra o la liturgia de la palabra, sino la liturgia eucarística, que es toda la segunda parte que tiene muchísima fuerza. Ahora, por ejemplo, otra pregunta. Ya nada más para ir cerrando este podcast. El santo es una oración que viene ¿de dónde? O sea, está en alguno de los libros, me supongo, pero... O sea, es que el santo es una proclamación de quién es Dios. Sí, pero ¿de qué parte, o sea, de qué parte de la Biblia lo extraen para ponerlo en la Eucaristía pues que o no? No siempre se tiene que sacar todo de la Sagrada Escritura, ¿no? De hecho, los prefacios y así son textos, o sea, que se redactaron, pero no es de que sean palabras textuales de la Biblia, ¿no? Entonces, que si dijeron a Jesús, Hosana el Hijo de David, santo es el Señor y tal. O sea, no tiene un autor específico esa oración. Okay. Sí, no. O sea, es una oración donde se proclama y lo ha proclamado muchísima gente como santo. No, de acuerdo. O sea, yo solo quería, porque por ejemplo los evangelios sabemos de quién es. Las primeras lecturas pues, sabemos de quiénes a quiénes son. Las lecturas, los salmos también, como decía, sabemos quién es el salmista. Digo, que sabemos y no, ¿eh? Bueno, sí, o sea, de la carta de los hebreos, ¿no? O sea, sabemos que era de los hebreos, ¿no? Nada más. A los hebreos, ¿no? Ajá, a los hebreos. Ahora, ¿quién lo escribió? Pues bueno, eso ya es, por eso muchas veces se dice el escritor sagrado. Y el santo, pues también está en el Apocalipsis, cuando los ángeles y el Cordero y todo. Pero así que tú digas un texto específico en donde cada parte de la misa va referenciado, no necesariamente. Ok. Pues ya. Aquí vamos a cerrar este podcast, que se nos fue el tiempo. Esperamos que les haya ayudado y servido. Sí, y Exer, ni siquiera acabamos el tema. O sea, es mucho más extenso de lo que parecía, de lo que parecía. Exacto. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio, parte 2. Dios lo bendiga. P. Miguel Guerra y @José Ignacio MTZ. Ánimo. No te pierdas una emisión más de Parresía, donde hablaremos del porqué y el para qué de nuestra fe, de los dogmas, de la moral, nuestras costumbres, la doctrina y todo lo relacionado con nuestra iglesia.
Hasta la próxima.